En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Buenas noches. Celebramos el domingo 14 del tiempo ordinario. Reconozcamos que somos pecadores. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie y oí una voz que decía: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras. Y ellos te escuchen o no, porque son una raza rebelde. Sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios.
Están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores. Están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullos. Están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las rebeliones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. 3 veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha respondido: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me envió a traer la buena nueva a los pobres. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿de dónde aprendió éste todas estas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanos y hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Tengo dos partes cortas para esta homilía de hoy. La primera es, las apariencias engañan. Y la segunda es, el problema de la fe. Las apariencias engañan. ¿Qué significa esto? Que nosotros, como los coterráneos de Jesús, somos así como bien rápidos en juzgar a la gente por cosas externas. Y generalmente nos engañamos. Un ejemplo concreto. Uno puede ver a una persona y decir, qué persona tan pedante, esa arrogancia y esa cosa. Y ya con eso queda clasificado. Y resulta que esta persona, lo que pasa es que es tremendamente insegura. Y esa es la forma como se da a sí misma alguna seguridad. Y lo que está es pidiendo a gritos a alguien que lo escuche, alguien con quien hablar, alguien con quien tener un poquitico de seguridad en la vida, porque es una persona generalmente sola. ¿Qué pasa con Jesús? Cuando empieza Jesús a enseñar, se ponen ahí a pensar y a hacer cábalas. Y dicen, pero si este no ha estudiado, ¿por qué viene ahora a decirnos todas estas cosas? Pero el problema es que lo dice con sabiduría. Y entonces dicen, pero es que no es este el hijo del carpintero, no es su madre María y todos sus familiares no están aquí con nosotros. En otro de los evangelios sinópticos, es decir, de los que tienen la misma visión sobre el mensaje de Jesús, Mateo y Lucas, dice que se escandalizaban de él. En otro de los evangelios, también sinópticos, dice que era tal la furia de los habitantes del pueblo que lo llevaron al monte, a una colina que había ahí, donde había un precipicio, para tirarlo desde allá. Únicamente porque no llegó con los diplomas a decirles cosas. Y eso sucede en el mundo de hoy. ¿Cuál es el conferencista más importante y el que más sabe? El que llegó de más lejos. Me dice, llegó un conferencista de San Francisco. Bueno, me dicen, este conferencista viene de Roma. Ahí sí ese sabe. Nadie es profeta en su propia tierra. De ahí, de este evangelio,
viene ese dicho que tenemos en español: nadie es profeta en su propia tierra. Y somos muy rápidos a juzgar. No importa que la persona diga la verdad. Dice, no, porque es que no tiene una historia de estudios para poder sustentar lo que dice. Entonces no le creemos. Fíjense que este no fue únicamente el caso de los coterráneos de Jesús de Nazaret, no. Este fue el caso también de los apóstoles. Este fue el caso también de María Santísima. En el Evangelio de Lucas, cuando el pasaje aquel de la pérdida en el templo, de cuando encuentran a Jesús, dicen que se admiraban de las respuestas que daba el niño Jesús a las preguntas de los doctores de la ley. Y cuando María le hizo el reclamo a Jesús, ¿por qué nos hiciste esto?, la respuesta de Jesús fue todavía más enigmática. ¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que tengo que estar en lo de mi Padre? Y Lucas dice en el Evangelio, no entendieron lo que dijo Jesús. Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. María entiende, y los apóstoles entienden en Pentecostés, cuando llega la luz del Espíritu Santo. Mientras tanto, y esto nos introduce a la segunda parte, tuvieron que vivir en la fe. Tuvieron que vivir en la fidelidad a ese Jesús que ellos conocían. Y es lo que Jesús pide en el Evangelio. Dice el Evangelio que se admiró de la falta de fe de ellos y que por eso no hizo muchos milagros allí. ¿Por qué? Porque donde no hay un corazón abierto a Dios, Dios no puede hacer su obra en esa persona. Por más que rece, por más novenas que haga, por más horas santas que haga, por más postraciones que haga, se puede ir de rodillas de aquí a México, que no le sirve absolutamente para nada si no tiene el corazón abierto al Señor. Que son todas cosas exteriores. ¿Para qué? Para darse alguna seguridad, exactamente como el del primer ejemplo que les dije. Para darse seguridad en la religión hacen todas estas cantidades de cosas. Pero lo que está pidiendo es el Señor es una vida sencilla y humilde que haga que nuestro corazón se pueda abrir a su amor. Y entonces sí, el Señor hace su trabajo. ¿Recuerdan los dos milagros de que hablaban las parábolas del domingo pasado? Cuando Jesús resucita a aquella niña, el Señor le dice al jefe de la sinagoga, basta que tengas fe. Y la mujer cananea que decía, yo sé que con solo tocarle el borde del manto voy a quedar curada. ¿Por qué? Porque conocía a Jesús, había oído hablar de él, conocía a Jesús y estaba segura de que no iba a quedar defraudada. Volvamos a los tiempos de Cristo en este momento y apliquemos a nosotros aquella pregunta que le hace el Señor a los apóstoles alguna vez. ¿Quién dice la gente que soy yo? Yo creo que todos nosotros inmediatamente abrimos la boca para decir una cantidad de cosas. Incluso diríamos que es el Hijo de Dios. Pero el Señor agarra esa pregunta
y la organiza de otra manera y dice, y ustedes con su vida, ¿quién dicen que soy yo? No se trata de que oímos hablar de Jesús simplemente. Esto puede ser el principio de una atracción. Esto puede ser el principio de una amistad. Pero eso no es fe. Para que haya fe tenemos que encontrar en contacto con Jesucristo. Hacer una amistad con Él. De tal manera que lo conozcamos y entonces sí nos fiamos de Él. Eso es fe. Fiarse viene de tener fe. Eso ya sería fe. El llamado para cada uno de nosotros hoy es ese. A revisar una vez más cuál es nuestra relación con Jesucristo. A revisar una vez más si esta relación que tenemos con Jesucristo es suficiente de la manera como está, o tenemos que cambiarla, o tenemos que volver a empezar, o tenemos que reconocer que en esa relación vamos por un lado completamente equivocado y entonces tenemos que corregir eso. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor, porque es la única manera como nosotros realmente podremos tener una vida cristiana que valga la pena. Vamos a proclamar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Traigamos nuestras oraciones ante Dios compasivo, quien las escucha y las atiende. Por los líderes de la Iglesia, para que hablen de Cristo con autoridad, roguemos al Señor. Por los que gobiernan, para que reconozcan la suprema autoridad de la ley de Dios y las enseñanzas de Jesús, roguemos al Señor. Por las vocaciones a la vida religiosa contemplativa, para que escuchen la voz de Dios y lo sigan con perseverancia, roguemos al Señor. Para que los fieles difuntos, especialmente Guadalupe Pérez de Neri, José Gallegos y Teresa Núñez de Vaca, entren en el reino de la luz y de la paz, roguemos al Señor. Por los miembros de esta comunidad, para que reconozcamos que nuestras luchas también son un don de Dios, roguemos al Señor. Y por las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, roguemos al Señor. Dios de poder y majestad, tú reinas en el cielo y en la tierra, has hecho rey a tu Hijo Jesús. Escucha las plegarias de tu pueblo y concédele en tu sabiduría ser resplandor de tu gloria eterna. Por Cristo nuestro Señor. Todo lo poco que soy, yo te lo ofrezco.
Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Todo el tiempo que perdí inútilmente, buscando gloria sin ti, yo te lo ofrezco. Todo el amor que manché con mi egoísmo, todo lo que pude ser y que no he sido, lo que yo pude salvar y se ha perdido, lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Oremos para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Omnipotente. Señor, el sacrificio que te ofrecemos nos purifique y nos haga participar de día en día en la vida de tu reino glorioso, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es su palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos cantamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor Jesús, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Myron, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Como hijos de un mismo Padre, que nos da la vida eterna, dirijámonos a Dios diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense un saludo fraterno de paz.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Qué alegría encontrarte, Jesús, en tu vino y tu pan. Oh Señor, qué consuelo saber que me amas. Eres tú la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios, y has querido venir a morar en mi pecho. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Oremos. Señor, que nos has colmado de tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden retirarse en paz para predicar el Evangelio con sus vidas. Que tengan feliz noche. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién puedo temer? Amparo de mi vida es el Señor, por quien